bienvenidos a este espacio de e-learning de digitales, donde abrimos nuestra casa a diferentes expertos en distintas disciplinas de conocimiento, no solamente tecnología, sino también otras áreas de formación, de talento, de sostenibilidad. Hoy estamos aquí para aprender y para escuchar sobre un tema que empieza a ser muy relevante en nuestras vidas. Es el tema de los derechos digitales en el ámbito laboral. Os recordamos a todos que los derechos digitales no son un privilegio, son derechos fundamentales. Todos tenemos derecho a estar en un entorno de trabajo seguro, respetuoso, tanto en el ámbito físico como en el ámbito virtual o digital. En los últimos años sabemos que la tecnología ha impactado en todos los rincones de nuestra vida. Las herramientas digitales, especialmente la irrupción de la inteligencia artificial, han impactado también de manera importante en nuestro día a día profesional. Pero ¿somos realmente conscientes de nuestros derechos digitales en el ámbito laboral? Para ayudarnos a desentrañar todas estas ideas, hemos invitado hoy con nosotros a Nerea Luis, científica de datos, doctora en Ciencias de la Computación, que ha liderado importantes proyectos en ámbitos como el procesamiento del lenguaje natural o la visión artificial. Además de experta en tecnología y tecnóloga, Nerea también es una apasionada de la divulgación, por eso la conocemos también por su colaboración en programas de televisión como Órbita Laica o Cuerpos Especiales. Estamos muy contentos de tener aquí hoy a Nerea. Nerea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de hablar del gran tema de la inteligencia artificial. Pues sí. Para empezar, vamos a situarnos en la Carta de Derechos Digitales. Un poco explicar también que la Carta de Derechos Digitales es como una constitución de nuestro mundo digital, donde se recogen los derechos que tenemos como ciudadanos en nuestra vida virtual o en nuestra vida digital. Y dentro de esta carta hay un capítulo muy importante dedicado a los derechos digitales de los trabajadores. Y es que en algunas ocasiones las empresas, por desconocimiento o porque quieren aumentar la productividad, pueden estar vulnerando estos derechos digitales. Por ejemplo, cuando quieren que estemos conectados 24 horas al día o cuando monitorizan nuestra actividad en Internet sin nuestro consentimiento o cuando utilizan la vigilancia o la videovigilancia de manera abusiva. Y precisamente de este tema, de la videovigilancia en el ámbito laboral y del impacto de tecnologías como la inteligencia artificial en este campo, nos va a hablar Nerea en esta masterclass. Nerea, cuando quieras. Muy bien, pues ahí vamos. Pues efectivamente hay un momento ahora que se está viviendo, ¿no?, alrededor de lo que es la inteligencia artificial y sobre todo la expansión que está teniendo pues, en múltiples campos como puede ser el ámbito laboral, ¿no? Entonces, en mi formación lo que he podido ver sobre todo es que ha habido como un recorrido muy fuerte desde los primeros modelos de inteligencia artificial, ¿no?, que se usaban y usábamos, ¿no?, cuando yo me dedicaba, por ejemplo, a la investigación, y cómo de repente, en el momento en el que encontramos pues, esos casos de uso a nivel productivo, empiezan a utilizarse en las empresas, ¿no? Entonces, en esta sesión lo que quiero es contaros qué está sucediendo alrededor de ese impacto de la inteligencia artificial desde el punto de vista de los sistemas de monitorización y videovigilancia y digamos cómo se está implementando su uso en las empresas y si de verdad es ético y se está haciendo también algo al respecto para informar a los trabajadores. Entonces estamos viviendo un momento actual en el que al final están pasando muchas cosas. Por un lado, ha llegado o empieza a llegar una transformación con la IA, con la inteligencia artificial como copiloto, ¿no? En este momento en el que vivimos la expansión de la IA generativa, empezamos a ver herramientas de software que nos van a ayudar a hacer ciertas tareas cada vez más rápido, ¿no? Tareas que tengan que ver con análisis de textos, análisis de imágenes, etcétera, etcétera. Por otro lado, hace ya unos años llegó la tendencia de los wearables también y eso ha ido complementando pues, dispositivos que podemos encontrarnos ya sea en nuestro entorno personal, en casa, como si pensamos en los smartwatch o, por ejemplo, pues, en el propio trabajo, ¿no?, si pensamos en mecanismos incluso de seguridad. Y luego, pues claro, si pensamos desde el punto de vista laboral, ¿no?, pues las empresas también han intentado combinar la potencia de estos dos mundos, el de la inteligencia artificial y el de los wearables, para empezar a incluir otro tipo de tecnología pues, en el seguimiento, en la seguridad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pensando en que la combinación de ambas pues, nos va a llevar a una mejor eficiencia y a una mejor seguridad.
Entonces, alrededor de los dispositivos que nos encontramos en el mercado, como decía, al final hay dos tipos. Hay una parte de wearables, y eso lo hemos visto, como os decía, desde en casa, ¿no? Si pensamos en el smartwatch que todos ya hemos llevado, pero pensad ahora, por ejemplo, en un entorno deportivo, donde de repente les han empezado a poner chalecos para que, o una especie de sujetadores, ¿no? Para medir pues, cómo se mueven los jugadores en el campo, ¿no? Cómo de bien están desempeñando su trabajo, pero también lo hemos visto en fábricas, ¿vale? Entonces son, digamos, sistemas que nos ayudan también a prevenir en el caso de que, por ejemplo, alguien se encuentre en una zona donde pues, no deba estar o no esté, digamos, gracias a las cámaras, pues también podemos identificar si va bien vestido, ¿no? con un casco, por ejemplo, con un chaleco. Entonces, claro, el problema es qué pasa cuando esto es lo común, ¿no? Yo como trabajador igual no estoy tan informado de todos estos sistemas, aunque existan, ¿no? Y sean beneficiosos para mí, pero de alguna forma no se me ha informado tanto como se debería. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando lo llevamos pues, a un exceso, ¿no? A, por ejemplo, que te graben la pantalla si estás teletrabajando, etcétera, etcétera. Existen beneficios, pero vamos a hablar también de los riesgos ahora en un poquito, ¿vale? Y por otro lado, la otra cosa que quería pincelar es que, claro, de repente cada vez tenemos infraestructuras más potentes. Esto casi no lo percibimos, pero es cierto y se ha hecho un gran esfuerzo para que cada vez más podamos utilizar lo que llamamos sistemas en tiempo real. Es decir, el que yo, por ejemplo, envíe un mensaje y en milisegundos te llegue, eso va a hacer que yo cada vez más pueda tomar mayor cantidad de datos y también decisiones más rápido, ¿no? Entonces, toda esa conectividad que ahora tenemos con la llegada del 5G, ¿no? Por ejemplo, también hace que toda esta sensórica, que todos estos wearables, pues cada vez también sean mucho más útiles en tanto en cuanto podemos aplicarlos directamente a lo que está sucediendo en tiempo real en el entorno que nos encontremos, ¿no? Si pensamos en una ciudad, pues ahora, por ejemplo, seríamos capaces de analizar a nivel masivo cómo se mueve la gente, ¿no? Por ejemplo, en hora punta podemos identificar cuellos de botella, podemos identificar escenarios de emergencias e incluso se habla de empezar a crear gemelos digitales, ¿no? Que nos ayuden digamos, a diseñar, pues sobre todo las nuevas zonas urbanizables, por ejemplo, de una ciudad. Si esto nos lo llevamos de nuevo a la empresa, también nos puede ayudar a entender, oye, cómo se mueven, ¿no? Mis trabajadores o en qué sitios también pasan más tiempo, pero de nuevo siempre pues tiene una contrapartida, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Otra de las cosas que sucede cuando hablamos de videovigilancia, ¿no? Pensando en esta introducción que acabo de hacer, es si lo que queremos es, por un lado, mejorar, ¿no? la productividad. Es verdad que estas tecnologías como la inteligencia artificial al final nos van a ayudar a hacer, como os decía, ciertas tareas más rápido, pero por otro lado habíamos hablado de ese riesgo de vigilancia excesiva, ¿no? Y claro, muchas veces aquí también el trabajador, ¿no? O la trabajadora se siente desprotegido, porque al final es digamos, un tipo de tecnología que por un lado no conoce, por otro lado no sabe el alcance que tiene y, como decía en la introducción, puede incluso no estar informándose, ¿no? De para qué se está utilizando ese sistema. Entonces, es verdad que hace unos años, cuando se empezaron a crear los primeros algoritmos o estos sistemas de videovigilancia, igual no había como tanta información explícita al respecto, pero es verdad que la buena noticia es que cada vez más vamos a contar con una mayor regulación, incluso a nivel sindical ya se está empezando a hablar, ¿no? De cómo tiene que haber pues, todas esas buenas prácticas y en todos los comités de empresa se debería informar también de este tipo de iniciativas, ¿no? Si se van a llevar a cabo. Por otro lado, siempre, claro, tenemos que tener en cuenta el para qué queremos utilizar el sistema de videovigilancia. Esto sobre todo desde el lado de las empresas. Queremos utilizarlo para alertar, por ejemplo, para el caso que os comentaba de si tengo un trabajador que debería estar en una zona y se encuentra en otra que además es peligrosa, pues ahí igual sí que necesito un sistema, ¿no? Que me ayude a prevenir pensando en un accidente que pueda suceder en ese momento. Tenemos, por ejemplo, ese sistema de videovigilancia para alertado, pero también para predecir, por ejemplo, qué tipos de turnos son pues más, digamos, más peligrosos que otros, según el tipo de trabajador, según el tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Y por otro lado, existe un tercer caso, que es quizá el que ha generado mayor polémica, ¿no? Que es el de los sistemas de videovigilancia para evaluar.
En el momento en el que decidimos montar un sistema de biovigilancia para sacar algún tipo de indicadores que nos digan lo rápido que hacemos el trabajo, lo efectivos que somos resolviendo una incidencia, por ejemplo, o lo rápido que nos movemos en un entorno laboral, pues ahí es cuando si este tipo de indicadores los utilizamos para luego algún beneficio o algún empeoramiento, por ejemplo, a nivel salarial, pues ahí es donde está surgiendo toda la polémica de tener que regular este tipo de iniciativas, ¿no? En algún momento hay que poner también a hacer esa reflexión de para qué estamos utilizando la tecnología y con qué fin. Entonces, casi todo lo que ha salido en los últimos 5 o 6 años alrededor de inteligencia artificial y videovigilancia tiene un punto común, que es el machine learning, ¿vale? En lo que llamamos el aprendizaje automático. En el aprendizaje automático lo que intentamos es coger múltiples cantidades de datos, por ejemplo, todas estas imágenes, ¿no?, que podemos tomar de un trabajador o, por ejemplo, la ubicación donde se encuentra en el espacio de trabajo, y entonces, como os decía, lo que podemos hacer es combinarlas para identificar patrones, ¿no? Eso está bien, como os decía, si estamos pensando en un alertado o en una predicción, ¿no? A la hora, por ejemplo, de identificar pues, sistemas, digamos, o colapsos que se puedan dar, tratar de prevenirlos. Pero si pensamos en lo que hemos visto, ¿no?, los ejemplos que se han dado, sobre todo en la proliferación de apps móviles, ¿no?, y en tipos de trabajo, sobre todo bajo demanda, pues se han utilizado, digamos, este tipo de sistemas de monitorización, que por un lado está bien porque, por ejemplo, nos pueden decir pues, cuándo va a venir mi taxi, ¿no?, si pensamos en la ubicación, o cuándo va a venir la comida que yo he pedido online, pero por otro lado también muchas veces este tipo de sistemas incurre en que hay un algoritmo que de alguna forma está decidiendo pues, a quién le da el siguiente pedido de trabajo, ¿no? Y entonces eso también ha generado polémica en la evaluación luego de todos esos trabajadores, ¿no?, en el sentido en el que no tienen jefes como tal. Por otro lado, hay falta de transparencia. Esto es algo que se está intentando resolver, pero por otro lado también tiene una dificultad técnica, ¿no? Si pensamos en el punto en el que se encuentra la inteligencia artificial, debido también a la falta de regulación, debido a que el mundo de los algoritmos no deja de ser un campo de ciencias, pero todavía muy nuevo, muchas veces no tenemos tanta explicabilidad como nos gustaría dentro de todos estos sistemas, ¿no? Aunque sabemos que funcionan bien o que en cierto modo están beneficiando a la mayoría, puede ser que incurramos en ciertos sesgos o en ciertos patrones que no estamos identificando, ¿no? Y por eso ahora os voy a explicar pues, qué se está haciendo, ¿no?, para intentar sobre todo prevenir más desde el lado de la regulación el que se empiecen a auditar todos estos sistemas de videovigilancia y de inteligencia artificial que se ponen en marcha en el ámbito laboral, ¿vale? La primera, digamos, regulación que ya fue muy sonada hace años, ¿no?, es la GDPR, la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, en este sentido, es como la referencia que tenemos todos los que nos dedicamos al mundo de los datos y de la inteligencia artificial, pues para cumplir con cosas tan básicas como, oye, tiene que existir una privacidad y una protección de datos de los usuarios, ¿no? Yo no puedo montar un sistema de inteligencia artificial o un sistema tecnológico en el que cualquiera pueda acceder, ¿no? Eso creo que es algo de sentido común. Pero ¿qué pasa si dentro de la empresa se accede a cierta información? Pues también tengo que, digamos, registrar quién está accediendo a esta información, para qué, quién la modifica, ¿no? Todo eso hace que si bien el sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial pues no es tan explicable como nos gustaría, sí que sabemos al menos quién ha utilizado, ¿no?, quién ha hecho uso de esos datos, cómo y por qué. Entonces, eso es como la base sobre la que se construyen el resto de regulaciones nuevas que nos van a ayudar a que todos estos sistemas de videovigilancia y de inteligencia artificial pues cada vez se vayan implementando de una forma, sobre todo, más segura y más justa, ¿vale? El objetivo de cada uno de los trabajadores es conseguir, por un lado, mayor transparencia, como ya habíamos hablado, y por otro lado, como os decía, el tener control, ¿vale?, de quién accede a mi información. Desde el punto de vista de la implementación ya técnica de los sistemas, existe una ISO, una norma, la 27001, que es, digamos, en la que se deberían certificar todas aquellas empresas que estén de alguna forma implantando tecnología, ya del tipo que sea, pero sobre todo en materia de datos, ¿no? En materia de datos y sobre todo para asegurar que digamos, los sistemas software se han auditado, se hacen ciertos controles de seguridad cada cierto tiempo y de alguna forma también nos van a hacer, digamos, nos van a ayudar a proteger
ciertos patrones y ciertos datos biométricos que podemos ir incorporando en todos estos sistemas, ¿no? Si pensamos en implantar, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial, que hablaremos ahora un poquito de esto, estas ISO 27001 lo que me van a garantizar es que mis datos no van a salir de ahí, no se van a utilizar de forma, digamos, poco lícita o poco ética, y de alguna forma también me van a informar en el momento en el que haya una brecha de seguridad, ¿vale? Estaríamos obligados a reportar cualquier tipo de incidente en el momento en el que estamos certificados en este tipo de normativas, ¿vale? Como os digo, es algo de obligatorio cumplimiento, sobre todo si queremos trabajar en la industria tecnológica. Y luego, por otro lado, como iba adelantando, ¿no? Uno de los casos de uso que quizá ha suscitado mayor debate y mayor controversia dentro del mundo de la inteligencia artificial y de los sistemas de videovigilancia es el reconocimiento facial y de emociones. Y os explico por qué. Al final hay muchísimo, ¿no? Muchísimo potencial en decir, oye, pues como os decía, yo puedo como identificar qué trabajador tengo en qué zona y demás, pero lo necesito en todo momento, ¿no? O si yo estoy, por ejemplo, embarcando en un avión, se necesita que se vea mi cara, ¿no? Para hacerlo, por ejemplo, más rápido. Entonces, por un lado, está esa pregunta de ¿es ético que me estén como controlando todo el rato por dónde voy? Ha habido algunos casos que conocemos, ¿no? Pues en China, por ejemplo, donde se han implantado este tipo de sistemas y luego digamos que deriva en los mecanismos de social scoring, ¿no? Donde entonces empezamos como a puntuar cómo se comportan las personas en espacios públicos, y esto es lo que sobre todo se trata de evitar a día de hoy, ¿no? A pesar de que existe una tecnología muy potente, no significa que no tengamos derecho a que no sea usada, y menos en un ámbito como es el laboral, ¿no? Incluso el personal. Por otro lado, a pesar de que los sistemas de reconocimiento facial en general funcionan bien, sí se ha demostrado que no siempre, con toda la diversidad que existe en el mundo, pues se identifica también a las personas, ¿no? Y tiene que ver también con los sesgos que hay en los datos. Y lo mismo si pensamos en las emociones. Hubo un boom alrededor de los sistemas de reconocimiento de emociones. Si, por ejemplo, queremos ver pues, cómo se encuentra la gente en un escenario, ¿no? Ante una ponencia, pues podríamos poner, ¿no? O sea, utilizar las cámaras que hubiese en el espacio, empezar a analizar qué está haciendo, ¿no? La gente, pero luego de repente pues empezaron a salir análisis científicos y salieron evidencias, digamos, donde se veía que no eran tan precisos los sistemas de reconocimiento de emociones. Primero porque, de nuevo, hay mucha diversidad en cómo cada uno somos, ¿no? Y en cómo expresamos alegría o tristeza o aburrimiento, pero luego incluso culturalmente existen factores súper diferentes en cuanto a cómo cada uno materializa pues, sus emociones, ¿no? Entonces, digamos que ha sido como sorprendentemente de las primeras veces que hemos visto un acuerdo en toda la industria tecnológica donde se decide postergar este tipo de tecnología, se decide que a día de hoy no tiene sentido utilizarla precisamente por esa falta de precisión, y ahí digamos que más o menos terminó pues, alrededor de 2020-2021 toda esta controversia con los sistemas de reconocimiento de emociones. No obstante, sí que en la nueva ley de inteligencia artificial, en el AI Act, se hace referencia explícita tanto a sistemas de videovigilancia en espacios públicos como a estos sistemas de reconocimiento de emociones, estando totalmente prohibido su uso, salvo pues, casos muy, muy puntuales como podrían ser entornos bélicos o policiales, ¿vale? Si pensamos en el futuro, ¿qué es lo que viene? Claro, antes introducíamos, ¿no? La Carta de Derechos Digitales y muchas veces nos hacemos la pregunta, sobre todo los que trabajamos en este campo de la inteligencia artificial, como usuarios o como ciudadanos, ¿estamos protegidos realmente en todos los aspectos, ¿no? Si pensamos en una protección 360, tanto física como digital, pues es verdad que se plantean muchos interrogantes y hay una nueva vía abierta, es bastante reciente, pero quizá en algún momento se materialice, que son los neuroderechos, ¿no? Empieza a haber mucha investigación y mucho estudio, más desde el lado del derecho y de la psicología, ¿no? Pensando en, oye, cada vez más vamos a vivir en un mundo en el que estamos expuestos a muchísimo contenido digital, ¿no? Sobre todo por el auge de redes sociales, los influencers, no sé, campañas políticas, ¿no? Que se desarrollan completamente en Internet con un gran peso, ¿no? Luego en la decisión de voto, y eso también hace que se hayan utilizado sistemas
pues a veces para de alguna forma cambiar ciertas opiniones, influir, ¿no? Si pensamos en la publicidad que nos salta, por ejemplo, en redes sociales, al final cada vez va más personalizada en cuanto a nuestros patrones y nuestros gustos. Entonces se está hablando de si hay que de alguna forma legislar o crear algún tipo de norma alrededor de lo que llaman neuroderechos, ¿no? Y identifican 5. Como os digo, es una línea todavía muy primaria, pero pensando en privacidad mental, es decir, que yo no tenga sistemas que están de alguna forma incidiendo en mi capacidad de cambiar de opinión, al menos sin que yo lo sepa, ¿no? De forma explícita y que yo haya dado como mi consentimiento para ello. Influyen también en el libre albedrío, en la protección cognitiva, que tiene que ver con toda esta cantidad de información en la que estamos expuestos, ¿no? Sobre todo en Internet, a la identidad personal, el quién soy y quién seré en un futuro cuando de repente todas estas tecnologías, ¿no? Pues cada vez las tengamos más cerca, y luego en el acceso equitativo a la información, el decir, oye, yo, digamos, por vivir en un mundo donde existe, ¿no?, la parte física, pero sobre todo cada vez cobra más protagonismo la parte digital, debería poder acceder pues, a los recursos, digamos, tecnológicos más avanzados, ¿no? Y en ese sentido, pues formar parte de toda esa sociedad digital. Entonces, hay algunos pioneros, ¿no?, como Chile, que parece que sí que ha incluido en su constitución ahí como una referencia a estos neuroderechos. Es el primer país que lo ha hecho. En España existe también un movimiento, a nivel europeo también, pero como os digo, veremos hasta dónde llega, porque también pues, el mundo tecnológico está en pleno cambio y quizá con la nueva regulación pues, sea algo que ya se incluya, ¿no?, directamente. Mencionaba antes la ley de inteligencia artificial porque de alguna forma ha sido la primera vez en la que nos hemos encontrado un marco ético, ¿no? Un marco ético, digamos, ya escrito en formato de ley, tras dar pues, muchísimas iteraciones a través de borradores y demás. Ya parece que la tenemos con nosotros. Este año 2024 ha salido el primer borrador, ¿no? Y se espera que entre en vigor pues, entre ahora y 2026, más o menos. Y al final, claro, sienta las bases, en este caso de la inteligencia artificial, en cómo implementarla, ¿no?, tanto a nivel laboral como sobre todo a nivel de organizaciones, pero sí que es verdad que por otro lado siembra también muchísimas dudas, ¿no? Hace un enfoque muy interesante alrededor de catalogar los casos de uso en diferentes, digamos, etapas de riesgo. Es decir, no es lo mismo la información que yo recibo, por ejemplo, en mi plataforma de vídeo favorita para ver series, ¿no?, y que de repente me recomienden una serie u otra, así yo estoy en mi puesto de trabajo y un sistema, como decíamos antes, pues me está evaluando cómo lo hago, ¿no?, a través de indicadores, y luego esa información se utiliza pues, para penalizarme o beneficiarme. Hay diferentes casos de uso que, según el impacto, cuanto más cercano sea hacia la toma de decisiones, digamos, en beneficio o detracción del ciudadano, pues mayor elevación de riesgo va a tener, ¿no? Y eso también hace que vayamos a auditar muchísimo más todo ese tipo de sistemas que se consideran de alto riesgo. Y luego hay otros prohibidos, como el que comentaba de reconocimiento facial y videovigilancia y emociones, ¿no? Veremos hasta dónde llega todo este capítulo nuevo de la Ley de Inteligencia Artificial, pero sin duda creo que sí que va a servir también para que se empiece a hablar en entornos laborales sobre toda esta nueva formación en inteligencia artificial a nivel técnico, pero también a nivel laboral, ¿no?, pensando en cómo van a ser nuestros puestos de trabajo pues, de aquí, por ejemplo, a 5 años, ¿no? Veremos seguramente que también con todos los avances a nivel técnico pues igual salen nuevas versiones o nuevos capítulos de la ley que vayan complementando todo el avance, ¿no?, de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Y ya alrededor de las conclusiones, ¿no?, si pensamos en el futuro, como decía, creo que vienen años que van a ser muy interesantes de analizar y de ver, ¿no?, el hasta dónde llegan toda esta nueva implantación de sistemas, sobre todo porque habrá sectores, ¿no?, que no he entrado tanto, pero habrá sectores que avancen más rápido que otros, también por los regulados que ya están. Si pensamos en la inteligencia artificial como herramienta transformadora, pues será mucho más fácil aplicarla a tareas de análisis que a tareas de diagnóstico, si pensamos en diagnósticos médicos, ¿no? Habrá sectores donde toda esta implantación sea más lenta, también más segura, pero sobre todo creo que es importante
resaltar, ¿no? Que al menos desde Europa la idea es que se le ha dado mucha importancia a este enfoque centrado en las personas, a intentar complementar, ¿no? La velocidad de la tecnología con el que esa implantación se haga pensando en proteger al ciudadano, en este sentido ciudadano de a pie. Si me voy a mi entorno laboral, como decía, como mínimo estar informado y saber si yo cedo mis datos, ¿no? A terceros, que me avisen en el momento en el que hay un ataque, por ejemplo, de ciberseguridad, y yo pueda estar protegido ante lo que pueda suceder. Y luego, sobre todo, pensando en un liderazgo responsable, ¿no? de toda la inteligencia artificial para con, de nuevo, los ciudadanos. Es decir, oye, a pesar de que tengamos tecnología muy potente a nuestra disposición, siempre prevalecerá el si está bien que la usemos en ese momento, no tenemos que postergarla o directamente apostar por usarla, pero con cierta regulación, ¿no? Con cierta capa regulatoria. Por cerrar, sí que es verdad que uno de los enfoques que por que entendáis, ¿no? Sobre todo el cómo se intenta bajar a tierra todo esto, va a haber un órgano que se va a encargar de regular y de supervisar todos estos algoritmos a nivel, digamos, de cada país. En España se llama la AESIA, que es la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Está ahora poniéndose en marcha, con lo cual escucharemos seguramente más a futuro. Pero también es muy interesante el pensar que de alguna forma vamos todos a colaborar, ¿no? En este tipo de mecanismos, porque, por ejemplo, una de las cosas que se ha propuesto desde Europa es que exista como una especie de registro de algoritmos, ¿no? Como el ITV de los coches, pues al final vas a tener que de alguna forma registrar a tu algoritmo con un ID único, entonces se harán diferentes supervisiones y legislaciones, ¿no? En función, como decía, del caso de riesgo, del potencial riesgo del algoritmo, del potencial impacto, pero también desde el campo técnico. Por ejemplo, una de las cosas que se ha propuesto, ¿no? Y que ya se hace como de base, como buenas prácticas, es que existan como una especie de tarjetas a nivel de documentación de los propios algoritmos, ¿no? Y que puedas, de alguna forma, pues, con distintos niveles, obviamente, de tecnicismo, ¿no? O de texto divulgativo, un poco como el prospecto de los medicamentos, pues que contemos al público general cómo funciona ese algoritmo, quién lo ha hecho, con qué datos se ha utilizado, y luego una parte más técnica que sirva, pues, para toda la gente que va a utilizar ese algoritmo, ¿no? Para integrarlo en sus sistemas, pues el cómo funciona y en qué casos debería poderse utilizar y en cuáles no, ¿vale? Intentando empoderar también al autor original o a la empresa original que ha montado ese algoritmo de inicio. En fin, que veremos muchos cambios, va a ser un momento, pues la verdad, muy cambiante. Seguramente en unos años podríamos hacer una sesión nueva sobre este tema y seguro que habrían pasado cosas. Veremos equivocaciones, veremos también aciertos y está todo por definir. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias a ti, Nerea. Bueno, ha sido apasionante escucharte. Pues efectivamente estamos ante un momento muy disruptivo donde todo está por llegar y bueno, hemos aprendido mucho de ese enfoque y de esos intentos o este trabajo, este camino de intentar regular pues el impacto que están teniendo estas tecnologías de inteligencia artificial y otras en nuestra vida como ciudadanos y también en nuestra vida como trabajadores. Es muy interesante. Estamos escuchando mucho el famoso término, el derecho a la llamada desconexión digital. Sí. Ese derecho a que desconectemos de nuestros trabajos, que podamos conciliar nuestra vida personal y familiar. Y te quería preguntar si tú crees que la tecnología podría facilitar de alguna manera que este derecho estuviese asegurado. Desde la tecnología, o sea, creo que es difícil. Se podrían hacer, sí que es verdad, mecanismos, ¿no? Y empiezan a existir, de hecho, hay grandes marcas de teléfonos, la manzanita, que se está como, digamos, muy identificando en tratar de alertar al usuario, ¿no? Que sea consciente de cuánto utiliza cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, si nos lo llevamos a nivel laboral, realmente es muy sencillo el poner pues, algún tipo de crono, ¿no? De cronómetro que te diga, oye, cuánto estás utilizando el sistema. O, por ejemplo, empezamos a ver en los grandes software, ¿no? De envío de emails el que podamos programar un email. Y esto se ha hablado mucho, ¿no? Porque de repente llega el teletrabajo, el horario flexible,
y igual, pues oye, tú terminas de trabajar más tarde o entras antes, pero tú puedes, con muy poco esfuerzo ahora mismo, programar todo el contenido que vayas a enviar, y eso también hace, no deja de ser un mecanismo para esa protección hacia esa desconexión digital. Entonces me parece muy interesante esa unión, ¿no? Por un lado, el que exista a nivel de derecho y a nivel de legislación, el decir, oye, esta es como la base, ¿no?, con la que tenemos que trabajar todos, y luego que la tecnología empodere el que podamos hacer esto pues de una forma mucho más ágil, claro. Claro, a la vez la tecnología aliada, no solamente amenaza, sino también aliada para un poco proteger nuestros derechos. Muy interesante. También te quería preguntar, hemos visto en alguna de las slides que mencionabas los sistemas biométricos y de geolocalización. Sí. ¿Cómo crees tú que pueden impactar? Estamos todavía avistando, ¿no?, casos de uso. Ha sido muy interesante el repaso que has hecho de diferentes casos de uso con sensorizaciones cada vez mayores y que efectivamente son necesarias en algunas aplicaciones concretas y demás. Sí. Pero ¿cómo crees tú que puede impactar estos sistemas de biometría o de geolocalización en el teletrabajo cada vez más extendido o en trabajos que están más deslocalizados? No sé si si se están implantando suficientes controles, ¿no?, para esos sistemas. Pues ahora mismo, digamos que hay como una carrera, ¿no?, entre tecnología, en este caso, y legislación. Casi te diría que depende de la región, ¿no?, en la que vivas en el mundo. Es verdad que en general la cultura asiática, pero sobre todo en China, pues sí que han apostado por la implantación de ese tipo de sistemas en múltiples campos, como os decía, y terminando pues en el famoso social scoring que tanta controversia ha generado, ¿no?, pensando en que te puntúen y que luego con esa puntuación pues puedas acceder a unos beneficios u otros como ciudadano, ¿no?, según lo bien que te portes, entre comillas. Creo que eso es como el caso peor, ¿no? Pero luego es verdad que hay otros, ¿no? Si pensamos en cómo se está aplicando a lo largo y ancho, ¿no?, pensando en España, por ejemplo, sin ir necesariamente a un control biométrico, sí que es verdad que esa ubicación nos ayuda, ¿no?, en entornos sobre todo que son peligrosos, a identificar rápido, ¿no?, pues si ha sucedido algo, el tener esa alerta cuanto antes, el que puedas de repente avisar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales. Eso es importante. Prevención de riesgos laborales y luego protección también de personas mayores incluso, ¿no? Entonces siempre está como este debate, ¿no?, de cuanto más seguridad, también a veces necesitas mayor videovigilancia, con lo cual se supone que tienes menor libre albedrío, ¿no? Nunca va a estar como en total equilibrio esa tríada, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando piensas en los casos de uso, creo que si se analiza ese fin, ¿no?, y si los datos en sí mismos están protegidos, no debería por qué pasar nada si alguien sabe en qué sitio te encuentras, ¿no? No debería de haber vulneración de ningún derecho. Eso es. O sea, los sistemas software están lo suficientemente maduros como para garantizar que no suceda nada con tus datos. De hecho, lo más interesante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, si pensamos a nivel de las grandes tecnológicas, lo que les interesa es el dato en colectivo, ¿no?, el tuyo individual, ¿no?, porque de donde de verdad ganan dinero, ¿no?, ese modelo de negocio que tienen, de donde lo sacan es realmente de ese dato colectivo, entender el patrón de movimiento, ¿no?, de una población, por ejemplo. Ajá. Muy interesante. Sí, de nuevo la tecnología como aliada, ¿verdad? No tanto como una amenaza en algunas de estas cuestiones. Y ya para terminar, Nerea, te quería preguntar también por derechos como los de la intimidad personal y familiar, derecho al honor, a la propia imagen en el ámbito digital o virtual. Sabemos que en el ámbito físico pues tienen una serie de garantías y de protecciones. En el ámbito digital, ¿cómo crees tú que podríamos avanzar en proteger estos derechos a través de, bueno, pues de tecnologías como la inteligencia artificial o similares? Pues la verdad es que es complicado porque, o sea, la inteligencia artificial realmente el poder que tiene, y en muchos casos se verá, ¿no?, es el del análisis masivo de información. Entonces sí que es cierto que con mecanismos de inteligencia artificial pues podemos llegar a detectar, ¿no?, si hay algún tipo de vulneración que se esté haciendo, no sé, en Internet, por ejemplo, o pensando en casos que se han visto de bullying, ¿no? Pero claro, también es una tecnología que por otro lado cuesta, ¿no?, que tenga en algunos entornos cierta precisión, porque tienes que entrenar a los propios sistemas
para que detecten conductas, ¿no? En un rango de tiempo, no es una imagen estática. Muchas veces son vídeos que se ven mal, ¿no? Entonces, el delegar solo esa detección, ¿no? La inteligencia artificial es algo muy complejo a día de hoy y seguramente lo seguirá siendo en los próximos años. No deja de ser que haya mejoras, ¿no? O sea, que veremos seguramente algún avance. Y luego siempre ha habido mucha polémica, ¿no? Por todos estos temas de intentar solventarlos con tecnología, porque entonces ya caes en quién es entonces el que decide, ¿no? El que decide que esto está bien, esto está mal, etcétera, etcétera. Y es verdad que la mayoría de empresas tecnológicas como que se han quedado en un territorio bastante neutral, ¿no? Incluso hemos visto, bueno, algún caso en Internet alrededor de, por ejemplo, el cuerpo de la mujer y demás, ¿no? Pues que no puede subir ciertas fotos. Y es muchas veces porque se induce el que el permitir ese tipo de contenido pues llevaría a que todo, por ejemplo, una aplicación se llene de porno, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones que también hay que entenderlas desde el punto de vista luego de cómo se comporta la industria, ¿no? La industria, digamos. Sí que es verdad que hay una parte muy chula que es el derecho al olvido, que eso sí que es verdad que se está utilizando tecnología para intentar, digamos, revertir, ¿no? Porque es verdad que esto antes, claro, no sucedía, pero ahora tienes una huella en Internet enorme y entonces de repente, claro, necesitas mecanismos que te permitan o que te permitan a tus familiares el poder borrar cierta parte tuya de Internet, si se quiere, o que te faciliten, ¿no? Pues que todos estos sistemas, o digamos, puedas hacer como el traspaso, ¿no? Pensando en una herencia. Entonces es muy interesante que ahí sí que está ayudando un montón la tecnología para que sobre todo pues cada vez el duelo sea menor, ¿no? Y que digamos pues los familiares estén contentos con el resultado. Sí, y a medida que avancemos en el desarrollo tecnológico seguramente nos encontremos con más soluciones de este tipo. Pues muchas gracias, Nerea, por esta masterclass. Ha sido un placer escuchar tu brillante exposición, aprender de todos estos temas. También daros las gracias a los que estáis viéndonos por haber llegado hasta aquí. Os recordamos que los derechos digitales están en continua evolución, ya lo hemos visto, van a seguir avanzando, van a seguir transformándose, así que os invitamos a que sigáis investigando, sigáis aprendiendo y os sigáis informando sobre estos temas. Nosotros nos vemos en nuestro próximo D-Learning aquí en Digitales.